exploremos uno de los temas más antiguos y debatidos en el ámbito religioso, la creación de la Iglesia Católica. Durante siglos, esta institución ha sido el pilar central de la fe cristiana, con miles de millones de seguidores en todo el mundo. Pero, ¿quién está realmente detrás de su fundación? ¿Fue un simple despliegue de fe cristiana? ¿O hay algo más oscuro detrás de su origen? Existen teorías que afirman que la verdadera creación de la Iglesia Católica está envuelta en misterios, conspiraciones y decisiones políticas ocultas. ¿Es lo que nos han contado a lo largo de los siglos la verdad o solo una fracción de ella? Prepárate para adentrarte en la narrativa de los secretos del control del poder que han perdurado por milenios. Pero, al fin y al cabo, ¿quién creó realmente la Iglesia Católica? Investigando, la historia oficial nos dice que la Iglesia Católica tiene sus raíces firmemente plantadas en el suelo del cristianismo primitivo, una fe nacida del legado de Jesucristo y sus apóstoles. Después de la crucifixión de Jesús, sus discípulos difundieron sus enseñanzas en todo el Imperio Romano, enfrentándose a una brutal persecución y desafíos constantes. Durante siglos, el cristianismo fue visto como una secta rebelde que desafiaba el poder de Roma y las religiones paganas que dominaban la época. Pero aquí es donde la historia se complica. Como un pequeño grupo sin poder militar ni político, logró sobrevivir y prosperar, eventualmente convirtiéndose en la religión oficial del imperio más poderoso del mundo. ¿Fue el simple carisma del mensaje cristiano lo que permitió este ascenso? ¿O hubo fuerzas ocultas trabajando tras bambalinas para cambiar el futuro de la religión? Uno de los personajes más importantes en este proceso fue el emperador Constantino, cuyo papel en la consolidación de la Iglesia Católica sigue envuelto en controversia. Antes de su ascenso, el cristianismo estaba fragmentado en diversas creencias e interpretaciones. Muchos teólogos e historiadores creen que Constantino vio en la fe cristiana una oportunidad para unir el imperio bajo una sola religión, que podía fortalecer su control sobre las vastas y turbulentas provincias de Roma. Constantino no fue solo un emperador, era un hábil estratega político. Su famoso Edicto de Milán, emitido en el año 313 después de Cristo, garantizó la libertad religiosa en todo el Imperio Romano. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió en el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo. En este concilio, Constantino convocó a obispos de todo el imperio para discutir la uniformidad de la doctrina cristiana. Fue aquí donde nació el embrión de la Iglesia Católica, tal como la conocemos hoy. Pero ¿por qué Constantino, quien anteriormente había adorado a dioses paganos, decidió regresar al cristianismo? ¿Realmente se convirtió después de su famosa visión de la cruz, antes de la batalla del Puente Milvio, o todo fue parte de un plan cuidadosamente orquestado para utilizar la fe cristiana como una herramienta de control? Antiguos documentos e informes políticos sugieren que Constantino pudo haber manipulado las creencias de los primeros cristianos para consolidar su poder. Algunos especulan que no vio el cristianismo como una creencia espiritual, sino como una estrategia política, sino como instrumento de control social. Durante el Concilio de Nicea, muchas doctrinas cristianas alternativas fueron declaradas heréticas y prohibidas, mientras se establecía una doctrina oficial de la fe cristiana. Aquí surge otro misterio. ¿Cuántas de estas decisiones fueron influenciadas directamente por el emperador, moldeando la religión de acuerdo con sus intereses? Constantino y los líderes cristianos de la época sentaron las bases de una institución que no solo sobreviviría, sino que prosperaría durante milenios. Las teorías de la conspiración sugieren que la Iglesia Católica fue, desde el principio, un proyecto político creado para centralizar el poder en Roma y mantener el control sobre las masas. Algunos incluso afirman que los ideales de fe y salvación fueron manipulados y distorsionados para servir a los intereses de una élite. Desde esta perspectiva, la verdadera creación de la Iglesia Católica no fue un acto divino, sino el resultado de decisiones políticas pragmáticas y tal vez hasta oscuras.
Y luego la pregunta que resuena a través de los pasillos de la historia: ¿fue Constantino el verdadero fundador del catolicismo, o había algo o alguien detrás de él manipulando los hilos de esta poderosa institución? La respuesta a esta pregunta nos lleva a una compleja red de conspiraciones, secretos y acuerdos ocultos. Los católicos emergieron como la fuerza más grande en la religión de Occidente. Pero, ¿a qué precio? ¿Se basó su poder en intereses ocultos, escondidos bajo el velo de la fe? ¿O su origen fue realmente inspirado por una misión divina guiada por las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles? Mientras el Concilio de Nicea consolidaba la doctrina oficial de la Iglesia, muchos creen que hubo fuerzas más poderosas que el emperador Constantino involucradas en la formación de la Iglesia católica. Para algunos teóricos de la conspiración, el ascenso de la Iglesia como una institución organizada no era solo el resultado de un emperador visionario, sino de influencias ocultas que trabajaron detrás de escena para dar forma a la historia según sus intereses. Según estas teorías, antes incluso de que el cristianismo se consolidara, sociedades secretas y órdenes misteriosas ya estaban operando para ensombrecer la idea de que el cristianismo era utilizado como una herramienta política para unificar el Imperio Romano. Se plantea la hipótesis de que existiría una red de influencias fuera de la Iglesia, involucrando no solo a figuras políticas, sino también a grupos secretos que buscaban controlar el destino del imperio y, en consecuencia, el curso de la historia. Algunos dicen que estos grupos occidentales serían precursores de sociedades que llegarían a destacar en la historia, como los templarios e incluso los Illuminati. Pero los vínculos entre estas sociedades y la Iglesia comienzan mucho antes de su ascensión al poder. Las escrituras ocultas y apócrifas sugieren que el cristianismo original contenía elementos esotéricos derivados de tradiciones místicas anteriores, como el gnosticismo y el culto a los mitos paganos. Sin embargo, estas ideas fueron reprimidas en el Concilio de Nicea, donde se eligieron las doctrinas más convenientes para el control imperial como base del cristianismo. Además, hay evidencia de que ciertos rituales y símbolos utilizados por la Iglesia a lo largo de los siglos tienen orígenes precristianos, lo que plantea la cuestión de si la fe cristiana fue adaptada y moldeada por estas fuerzas ocultas para servir a un propósito mayor y más oscuro. Algunos historiadores señalan el uso de símbolos antiguos, como el símbolo de la cruz, que habría sido utilizado mucho antes del cristianismo en rituales paganos asociados con el poder y la muerte. ¿Transformó el cristianismo tal como lo conocemos las creencias antiguas? Los defensores de estas teorías sugieren que la creación de la Iglesia Católica fue, en parte, un esfuerzo por eliminar las ramificaciones más peligrosas de doctrinas primitivas que enfatizaban la autonomía espiritual y la conexión directa con lo divino, las cuales fueron suprimidas mientras la Iglesia se convirtió en el único intermediario entre Dios y los hombres. Esto consolidó no solo el poder religioso, sino también el político de la institución. Uno de los mayores misterios que involucra la creación de la Iglesia está relacionado con la desaparición de ciertos textos antiguos durante el proceso de unificación de la doctrina cristiana. Muchos evangelios escritos que no encajaban en el nuevo modelo oficial fueron declarados herejes y destruidos. Algunos de estos textos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María Magdalena, ofrecían una visión de un cristianismo muy diferente al que fue canonizado por la Iglesia Católica. Estos escritos resurgieron solo siglos después, desafiando la narrativa tradicional de la Iglesia y sugiriendo que el verdadero mensaje de Cristo fue intencionalmente suprimido. Otros teóricos señalan la figura de Pedro, el apóstol que la Iglesia Católica considera su primer papa. Se cree que la elección de Pedro, como la primera piedra de la Iglesia, fue una obra cuidadosamente orquestada para legitimar el poder de la institución. Después de todo, ¿por qué la Iglesia no eligió a Pablo, cuya influencia en la difusión del cristianismo fue inmensa? Algunos afirman que la elección de Pedro sirvió a intereses específicos porque fue visto como una figura más maleable, alineada con los objetivos de Constantino
y los primeros líderes de la Iglesia. Este control sobre las narrativas y la eliminación de ideas divergentes consolidó a la Iglesia como la fuente única de verdad, tanto espiritual como política, dentro del Imperio Romano. Así, mientras el cristianismo se convertía en la religión dominante, aquellos que cuestionaban o desafiaban el poder de la Iglesia fueron rápidamente silenciados. Lo que realmente estaba en juego era, así, un cristianismo original que podría haber sido una amenaza para el statu quo. Y si es así, ¿quién estaría interesado en moldearlo para que sirviera a sus propósitos, a los intereses de una élite gobernante? Estas preguntas nos llevan a considerar un escenario aún más intrigante. La Iglesia Católica, desde sus primeras fundaciones, fue diseñada para ser una herramienta de control sobre la fe, la política y el destino de millones de personas en todo el mundo. El surgimiento de la Iglesia puede haber sido solo el primer paso de un plan mucho mayor, orquestado por fuerzas que todavía operan en las sombras hasta el día de hoy. Con la Iglesia Católica establecida como la principal autoridad espiritual del mundo occidental, su relación con el poder temporal, los gobernantes y la aristocracia se volvió cada vez más compleja. Una de las características principales de esta relación fue el uso de la religión como un mecanismo de control social. Para algunos teóricos de la conspiración, el cristianismo no fue solo adoptado por reyes y monarcas, fue diseñado para reforzar su poder y asegurar la sumisión de las masas. En el centro de esta teoría está la noción de que la Iglesia y los emperadores romanos forjaron una alianza basada en el control de la narrativa religiosa. La doctrina cristiana, aunque diseñada para ser la religión oficial del imperio, habría sido alterada para asegurar que la gente creyera en la necesidad de una jerarquía social estricta, con el emperador, o más tarde, con el Papa en la cima, legitimado por Dios. Uno de los episodios más emblemáticos de esta alianza entre la Iglesia y el Estado fue la llamada Donación de Constantino. Según la leyenda, el emperador Constantino, antes de su muerte, habría otorgado vastos territorios y poderes al Papa Silvestre y a la Iglesia de Roma. Este documento fue utilizado durante siglos como justificación del poder de la Iglesia, concediéndole no solo autoridad espiritual, sino también poder político y territorial. Sin embargo, siglos después, en pleno Renacimiento, el documento fue revelado como una falsificación. Pero si fue falso, ¿quién lo creó y con qué propósito? Para muchos teóricos, la falsificación de la donación de Constantino es evidencia de una conspiración bien organizada dentro de la Iglesia para asegurar su dominio sobre el mundo cristiano. ¿Quién estuvo detrás de esta manipulación? Algunos especulan que fue una facción secreta dentro de la propia Iglesia, que al ver la oportunidad de ampliar el poder temporal de la institución, orquestó un fraude. Otros afirman que el papado sabía de la falsedad del documento, pero lo usó deliberadamente para reforzar su control sobre los monarcas europeos. Estas conspiraciones se profundizan al examinar el papel de la Iglesia en la coronación y destronamiento de reyes. Desde principios de la Edad Media, el papado poseía la autoridad para legitimar la realeza, realizando coronaciones que eran vistas como manifestaciones de la voluntad divina. Esta práctica plantea una inquietante pregunta. Si la Iglesia tenía el poder de coronar reyes, ¿hasta qué punto controlaba los destinos de las naciones? Un ejemplo clásico de esta interferencia es el caso del Sacro Imperio Romano Germánico, donde el emperador era coronado por el Papa, estableciendo una simbiosis entre el poder temporal y el espiritual. Sin embargo, esta relación no siempre fue pacífica. Hubo varios momentos en los que los papas y los emperadores se enfrentaron en una lucha por el control supremo. Uno de los ejemplos más famosos fue la cuestión de la investidura en el siglo XI, cuando el Papa Gregorio VII excomulgó al emperador Enrique IV, quien se vio obligado a someterse al poder papal en el famoso episodio de la Caminata de Canosa. Pero estas disputas podrían haber sido parte de una conspiración más grande. Hay teorías que afirman que estas luchas entre papas y emperadores eran, en muchos casos, escenificaciones políticas
para mantener a la población tranquila y distraída de los verdaderos mecanismos de poder. De acuerdo con estas teorías, tanto la Iglesia como los monarcas colaboraron en secreto, cada uno desempeñando su papel en el mantenimiento del orden social que garantizaba sus intereses. El control de la educación y la cultura también fue una de las herramientas más poderosas de la Iglesia durante siglos. La única fuente de conocimiento para gran parte de la población europea era la Iglesia misma, que controlaba las escuelas y universidades. La escuela palatina, creada por Carlomagno y supervisada por clérigos, es un ejemplo de cómo la educación se utilizó para promover ideas de la Iglesia y asegurar que el conocimiento secular estuviera alineado con la doctrina católica. Además, los escribas, responsables de la transcripción de textos, jugaron un papel crucial en la preservación y difusión del conocimiento. Sin embargo, muchos creen que estos monjes no se limitaron a transcribir textos religiosos, sino que también alteraron de manera sutil, eliminando o modificando pasajes que podrían desafiar la autoridad de la Iglesia. Este control sobre el flujo de la información permitió a la Iglesia no solo moldear la fe de las personas, sino también influir en el pensamiento filosófico, científico e histórico en toda Europa. Los defensores medievales de esta teoría sugieren que la Iglesia escondió muchos textos y conocimientos que podrían haber cambiado el curso de la historia. Manuscritos heréticos, obras de estudios científicos que contradecían la opinión de la Iglesia e incluso escritos filosóficos que desafiaban la jerarquía establecida, fueron sistemáticamente destruidos o borrados. Uno de los casos más conocidos es el de Galileo Galilei, quien, al proponer una visión heliocéntrica del universo, fue condenado por la Inquisición. Pero ¿realmente creía la Iglesia que la teoría heliocéntrica era herética o había intereses más profundos en mantener la visión geocéntrica que reforzaba la idea de una jerarquía divina con el Papa en el centro? Ya sea mediante la falsificación de documentos, la manipulación de la narrativa histórica o el control del conocimiento, la Iglesia consolidó su poder a lo largo de los siglos, estableciendo una alianza duradera con las élites gobernantes. Pero la pregunta sigue siendo, ¿fueron estas acciones parte de un plan deliberado para controlar el destino de la humanidad? A medida que la Iglesia Católica se establecía como institución dominante, no solo controlaba el destino político de las naciones, sino que también tuvo un profundo impacto en la vida diaria de la gente. El poder de la Iglesia iba mucho más allá de cuestiones espirituales, extendiéndose al control y cambio cultural de cómo los individuos veían el mundo y cómo interactuaban con él. Una de las herramientas más efectivas que la Iglesia utilizó para mantener el control fue la Inquisición, una institución creada para identificar y erradicar la herejía. Aunque muchos conocen la Inquisición como una serie de tribunales diseñados para perseguir brujas y herejes, su verdadero objetivo, según los teóricos de la conspiración, era mantener a la población bajo control y garantizar que cualquier desafío a la autoridad de la Iglesia fuera rápidamente silenciado. Durante los siglos XI y XII, la Inquisición, bajo el liderazgo de dominicos y franciscanos, estableció una red de espionaje y vigilancia a través de muchos procesos. Llevando a cabo tiempos brutales de represión, los individuos se vieron obligados a confesar delitos que no habían cometido, con tortura física y psicológica utilizada para obtener estas confesiones. Estos métodos extremos eran justificados por el miedo a la herejía, que podría socavar la autoridad de la Iglesia. En consecuencia, el orden social se mantenía. Sin embargo, hay teorías que sugieren que la Inquisición estaba más allá de una mera herramienta de control espiritual. Para algunos, la Inquisición representó una estrategia deliberada para eliminar cualquier forma de pensamiento crítico que pudiera amenazar la autoridad de la Iglesia. Libros y manuscritos que cuestionaban la doctrina oficial fueron quemados y muchos intelectuales fueron silenciados. Algunos de los textos perdidos durante ese tiempo podrían haber ofrecido una visión alternativa de la religión y la historia, desafiando las verdades establecidas por la Iglesia. Más allá de la represión directa,
la Iglesia también utilizó la censura y la propaganda para moldear la percepción pública. A través del arte y la literatura, promovió una cosmovisión que apoyaba sus intereses. En la pintura, por ejemplo, se utilizaron imágenes de santos y milagros que reforzaron la idea de intervención divina y la necesidad de un intermediario terrenal, el Papa, para lograr la salvación. Durante el período del Renacimiento, la Iglesia también fue responsable de financiar obras de arte y arquitectura tan grandiosas como la Catedral de San Pedro y las obras de Miguel Ángel. Aunque hoy en día estas obras son admiradas por su valor artístico e histórico, algunos sostienen que su función principal era promover la magnificencia de la Iglesia y consolidar su poder ante la población. Esta ostentación de riqueza y poder ayudó a crear una imagen de autoridad y legitimidad que desafiaba cualquier crítica. Otra estrategia crítica utilizada fue la manipulación de festividades. Fechas religiosas y celebraciones paganas fueron adaptadas e incorporadas al calendario cristiano para facilitar la conversión de personas que ya tenían sus propias tradiciones. Por ejemplo, la celebración de la Navidad se situó en el mismo período que las fiestas del solsticio pagano, y la Pascua coincidió con festividades paganas de primavera. Esta integración de rituales antiguos ayudó a suavizar la resistencia y a crear una cultura cristiana que parecía natural e inevitable. Pero la influencia de la Iglesia no se limitó solo a Europa. La expansión europea del siglo XV llevó a la Iglesia a intervenir en nuevas tierras como las Américas. La conversión forzada de los pueblos indígenas y la imposición de la fe cristiana estuvieron acompañadas de violencia y opresión. La misión de convertir a los paganos a menudo sirvió como justificación para la colonización y el saqueo de tierras. Sin embargo, hay quienes sostienen que el control social de la Iglesia no era una consecuencia accidental, sino el resultado de un plan meticuloso para asegurar su supervivencia y dominio. La Iglesia sabía que la única manera de mantener su poder era adaptar y dar forma a la sociedad a lo largo de los siglos. Así, sus acciones pueden verse como una estrategia deliberada para crear un orden mundial que funcionara de acuerdo con sus intereses. A lo largo de los siglos, la Iglesia jugó un papel crucial en la formación de la sociedad occidental. Sus métodos de control e influencia social ayudaron a dar forma a la visión del mundo de millones de personas. Pero si miramos más allá de la fachada de santidad y moralidad, podemos preguntarnos hasta dónde estuvo dispuesta a llegar la Iglesia para preservar su poder y qué secretos aún permanecen ocultos, escondidos bajo la superficie de la historia oficial. Al explorar las complejidades de la influencia de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, llegamos a una encrucijada que puede desafiar nuestras percepciones más básicas sobre la historia. El poder y el control ejercido por la Iglesia no eran solo consecuencia de su cargo, sino que, según algunas teorías, fueron el resultado de una estrategia deliberada para dar forma al mundo según su imagen. En la Baja Edad Media y durante el comienzo de la era moderna, la Iglesia enfrentó nuevos desafíos a su autoridad con el surgimiento de movimientos reformistas y crecientes críticas a su poder. La Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, representó una amenaza significativa a la hegemonía de la Iglesia. La ruptura que siguió no solo dividió a Europa religiosamente, sino que también destacó la fragilidad de la autoridad papal ante una resistencia organizada. En este período tumultuoso, algunas teorías sugieren que la Iglesia comenzó a adoptar métodos más sutiles para mantener su influencia. La Contrarreforma y el establecimiento de los jesuitas destacaron como estrategias para restaurar y ampliar la influencia de la Iglesia, con un enfoque más diplomático e intelectual en educación y conversión pacífica en lugar de fuerza directa. Pero se especula que además de estas estrategias visibles, existían maniobras más secretas y esotéricas. Los Illuminati, una sociedad secreta que surgió a finales del siglo XVIII, son mencionados en estas teorías como una posible facción que operaba en las sombras, buscando influir en el destino de la humanidad. A menudo se asocian con teorías sobre el control
y la manipulación ocultas élites. Algunos teóricos sugieren que, aunque los Illuminati son generalmente vistos como una entidad separada de la Iglesia, su ascensión pudo haber sido una continuidad de los esfuerzos para garantizar que una élite gobernante mantenga el control sobre la narrativa histórica y el destino político. Además, el reciente descubrimiento de documentos y registros, como los que se encuentran en el Archivo Secreto del Vaticano, plantea nuevas preguntas sobre el papel de la Iglesia en eventos cruciales de la historia a nivel mundial. Estos documentos, que durante mucho tiempo se consideraron inaccesibles, pueden contener evidencia que cuestione las narrativas históricas establecidas y revelen una trama de control y manipulación que se extiende hasta nuestros días. El verdadero clímax de la teoría de la conspiración tal vez resida en la idea de que la creación y evolución de la Iglesia Católica fueron solo el comienzo de una estrategia a largo plazo para controlar no solo la espiritualidad de las personas, sino también su comprensión del mundo. Si la Iglesia realmente moldeó el curso de la historia al servicio de sus propios intereses, entonces las preguntas que surgen son profundas. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de los líderes y las instituciones que dan forma a nuestra visión de la realidad? ¿En qué medida somos conscientes de las fuerzas que actúan entre bastidores sobre nuestras creencias y decisiones? El misterio de la creación de la Iglesia Católica, con su compleja red de intereses políticos, sociales y espirituales, deja muchas preguntas sin respuesta. La respuesta a mirar el pasado es crucial. Es importante recordar que la verdad puede ser más compleja y más inquietante que las versiones simplificadas de la historia que se nos presentan. La historia que conocemos es solo una capa. Hay muchas más que pueden cambiar nuestra comprensión de lo que realmente ocurrió. Hemos llegado al final de este viaje de investigación sobre la creación de la Iglesia Católica y sus complejas redes de poder e influencia en la narrativa. Lo que hemos explorado revela un panorama intrigante, donde la verdad y la ficción a menudo se entrelazan, dejándonos preguntándonos qué es real y qué pudo haber sido manipulado. Comparte tus opiniones y teorías en los comentarios a continuación. ¿Qué opinas sobre la influencia de la Iglesia a lo largo de la historia? ¿Crees que hay más verdades escondidas esperando ser descubiertas? No olvides revisar y suscribirte al canal Secretos Bíblicos 360 para más historias y teorías que desafían la convencional. Gracias por seguirnos. Aquí, el misterio continúa y la búsqueda de la verdad nunca termina. Estén atentos a más revelaciones y sigan cuestionando el mundo que los rodea. Hasta la próxima.